En el contexto del plan quinquenal de vivienda de este gobierno, es una buena excusa para entrevistar a la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, que ya está con nosotros, así que bienvenida, Paola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenida. Paola, venís de la Intendencia de Canelones, o Vengo sea, de la Orsi se llevó a varios cuadros, ¿no? Sí, el otro día justo nos reíamos con Francisco Leñani, el actual intendente. Dice, se nos llevaron a todos los cuadros, que quedó vacía la intendencia casi. Sí. Sí, nos fuimos Y mucho. la pregunta que te hago es, ¿cuál es el gran desafío que tienen o que tenés tú al dar ese salto de lo departamental a lo nacional y tener que mirar todo el país en materia de ordenamiento? Es un salto importante, más cuando uno lleva 20 años de gestión en un departamento, ¿no? Muchos de nuestros compañeros que estamos en la gestión nacional, tuvimos 20 años trabajando en el departamento de Canelones y ahora atender y aprender de otras realidades departamentales con la mirada de una integración interdepartamental es un desafío súper importante. Pero lo mejor de esto es que llevamos consigo una mochila de gestión permanente desde el territorio. Y eso es una ganancia importantísima en esto, con un desafío de lograr implementar esto. La verdad es que es todo ganancia también en esto. Paula, ¿cómo desde el territorio se puede integrar y no segregar? Porque desde las políticas públicas las decisiones que se toman son absolutamente claves para dejar territorios olvidados e integrar otros territorios, y cómo es esa política de no olvidar a nadie, que nadie quede por el camino, sirva para un país además tan pequeño como el nuestro. Esos han sido históricamente los grandes desafíos que ha tenido la política pública, ¿no? La política pública del territorio. Creo que principalmente es el trabajo con las comunidades, el trabajo en el territorio particularmente, y siempre trabajando en atender las necesidades que se tienen en el reconocimiento de las particularidades, ¿no? En tratar de entender y atender que no todos los territorios son iguales, que no todas las necesidades son las mismas, que los territorios son distintos, que hay que tratar de comprender que los equilibrios hay que ayudar a que se generen esos equilibrios, hay que ayudar a una redistribución de las riquezas, ayudar a la complementariedad de los territorios. Y eso lo tenemos que hacer desde la política pública necesariamente. Trabajar en los lugares más necesitados, trabajar en que las políticas públicas se conduzcan de la mejor manera. Y eso es clave. Paola, si te parece, vamos a ir desgranando un poco el plan quinquenal de vivienda. Que ustedes presentan 5 ejes estratégicos. Correcto. El primero tiene que ver con la emergencia habitacional. Y allí hacen referencia, si no me equivoco, a 5.580 subsidios de alquiler y 209.13 soluciones habitacionales nuevas. Cuando uno mira estos números, parece poco, ¿no? Hablar de 219 soluciones habitacionales. ¿A qué refiere o cómo se van a distribuir? ¿A quién están pensando llegar con esta propuesta? En realidad nosotros tenemos previsto el lanzamiento de lo que es el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat. En este periodo nosotros incorporamos el concepto de hábitat en este escenario de la mirada territorial y no solamente de la vivienda. Entendemos que la vivienda sola no puede ser concebida como una vivienda digna, sino que es la vivienda en un lugar, en un determinado territorio y con las condiciones suficientes del hábitat. Eso es lo primero que me gustaría hacer como ese anuncio, porque es la primera vez que se piensa en este plan quinquenal como plan quinquenal de vivienda y hábitat. Lo estamos lanzando el jueves a las 19 horas en el anexo de Torre Ejecutiva. Todas estas consideraciones con estos 5 ejes van a ser anunciados por la ministra. No me quiero adelantar a anunciar, por eso les pido las disculpas del caso, porque me gustaría que sea la ministra quien esté anunciando los contenidos, más allá que fueron incluidos. Pero sí es importante que esos 5 ejes son transversales a la gestión del Gobierno Nacional, y son transversales a la gestión en el sentido de reconocer que hay un montón de viviendas que se encuentran en proceso de ejecución,
un montón de viviendas que están previstas para ser ejecutadas, viviendas que están previstas para el acceso a través del alquiler, viviendas que están previstas en el marco de la vivienda promovida, pero viviendas también que están asociadas a procesos de desarrollo en ámbitos con procesos de transformación importantes, y que es la integración no solamente ni del Plan Juntos, ni del programa Avanzar, ni de la vivienda por cooperativa, sino la integración de distintos programas de vivienda, lo cual permite esto que decía Ana María, de avanzar en la integración socioterritorial, ¿no? Perdón, en el caso de Avanzar, lo que se creó en el gobierno pasado, lo que trataba de hacer era integrar a todos los programas que están vinculados a regulación de asentamientos, a erradicación de asentamientos. Acá están hablando de, a su vez, montar los otros planes y hacer como, digamos, exactamente. Trabajar en la integración de los programas. Y eso forma parte de estos procesos de integración, ¿no? No es la segregación del programa según el perfil, sino el permitirnos trabajar de manera conjunta en todo el sistema público de vivienda. Y eso tiene que ser una de las claves de trabajo. Otro de los claves de trabajo que lo van a ver dentro de lo que es todo el plan quinquenal de vivienda y hábitat es el abordaje en el acceso a la vivienda, pero también en el acceso al suelo, que es otro de los elementos que se hace mucho énfasis en todo el trabajo del desarrollo del plan. No podemos pensar en vivienda si no podemos acceder al suelo, ¿no? Entonces, en esto, el trabajo con las carteras de tierra, con los gobiernos departamentales para poder acceder al suelo, el suelo servido, el suelo accesible, el suelo... ¿Qué significa acceder al suelo? O sea, ¿qué significa? ¿De quiénes son esos terrenos? ¿Cuál es el proceso que se va a llevar adelante? ¿Qué están pensando? Cuando uno piensa en el suelo es único. O sea, nosotros no podemos reproducir suelo. A veces uno no es consciente de eso, pero el suelo es casi lo único que no lo podemos reproducir. Nosotros podemos reproducir viviendas, podemos construir en altura, podemos construir sobre el agua, podemos construir de infinitas maneras. El suelo no lo podemos reproducir, es lo que tenemos. Por lo tanto, el suelo, la mayor dificultad es el acceso al suelo. El suelo básicamente es privado. Por lo tanto, para generar vivienda pública necesitamos suelo público. Por lo tanto, tenemos que trabajar en el acceso a ese suelo. Ese suelo principalmente acceden los gobiernos departamentales a través de las carteras de tierra. Por lo tanto, la asociación entre el gobierno nacional, que es quien tiene la atribución de la generación de vivienda, y los gobiernos departamentales para poder acceder a esos suelos, que lo obtienen a través de la Ley de Ordenamiento Territorial, que es quien prevé a través de su artículo 38 la incorporación del suelo producto de los trámites, es fundamental. Pero ¿están pensando en expropiaciones, en comprar? Estamos pensando en un sistema de bienes inmuebles, o sea, bienes de tierras, en donde podamos trabajar entre aquellos inmuebles que tiene el Estado, el Gobierno Nacional, y las carteras de tierras que tiene el Gobierno departamental. A veces el Estado o el Gobierno Nacional tiene tierras que pueden ser de utilidad para el Gobierno departamental, y el Gobierno departamental tiene tierras que pueden ser de utilidad para el Gobierno Nacional, para la vivienda. A veces son dimensiones que el Gobierno departamental quiere generar un espacio público, pero las dimensiones no se lo permiten, pero sí sirven para una vivienda, y el Estado tiene alguna... Entonces, poder generar alguna especie de intercambio entre una tierra y otra, trabajar con el derecho de preferencia, trabajar con mecanismos a través de... pueden ser expropiaciones, pero pueden ser también a través de los mayores valores generados por determinadas infraestructuras. Hay un sistema muy importante de herramientas que no se le está dando la utilidad que se le podría llegar a dar. Hay que explorarlo, hay que trabajarlo, pero sobre todo hay que trabajarlo con los gobiernos departamentales en un vínculo muy estrecho. En tu caso, perdón, porque tú estás en la Dirección de Ordenamiento Territorial, y obviamente esas tierras, esos edificios abandonados están dispersos y no necesariamente están ubicados en los lugares que uno piensa que se tiene que desarrollar en la ciudad o
o determinada urbanización. ¿Cómo trabajan ustedes ante ese caos eventual de tierras dispersas por todo el territorio? En primer lugar, hay que ordenarlo. Por lo menos hay que sistematizarlo. Si no lo tenemos sistematizado, difícilmente se puede identificar, y en eso desde la Dirección Nacional de Catastro se viene trabajando fuertemente en esa sistematización. Nosotros estamos trabajando con ellos. Por otro lado, en lo que es el intercambio con los gobiernos departamentales y las carteras de tierras departamentales, que desde la Dirección Nacional tenemos un equipo muy fuerte de intercambio con los gobiernos departamentales, con un vínculo muy estrecho entre lo que es el trabajo de ordenamiento territorial departamental y la Dirección Nacional. Se trabaja en el apoyo, en la conformación de las carteras de tierra para que los gobiernos departamentales las puedan conformar, pero por sobre todas las cosas a través de los planes de ordenamiento territorial, ¿no? El promover y ayudar a los gobiernos departamentales a constituir los planes de ordenamiento a los efectos de conducir de alguna manera hacia dónde se quiere dirigir la política pública, ¿no? A partir de ahí uno puede trabajar en la asociación pública-privada, en las instancias de negociación con los dueños de esa tierra, con las otras carteras o con los mismos gobiernos nacionales. Cuando uno mira la pobreza multidimensional, el acceso a la vivienda es absolutamente clave. Si a esas familias pobres solo se le da transferencias monetarias, no van a salir de la pobreza. Eso tiene que ir acompañado con el acceso a la vivienda. Y esto es lo uno con lo que pasa con los asentamientos, que además en su gran mayoría están entre Montevideo y Canelones. ¿Cuáles son los énfasis para tomar conciencia y resolver esas situaciones? Si nosotros queremos que efectivamente esas familias salgan de la pobreza, hay que pensar un plan de acceso a la vivienda de esas familias. Estoy pensando en una mujer pobre, con hijos, sola, ¿qué posibilidades tiene de acceder a la vivienda como forma también de salir de la pobreza? Y en esto, salir de la pobreza no es solamente el acceso a la vivienda. Sí, no, por supuesto. ¿No? Pero... Claramente el acceso a la vivienda es lo que te da el soporte y la base para poder salir, pero necesariamente tenemos que pensar también en acceso al trabajo, en acceso a la educación, en acceso a un montón de servicios que también están asociados al saneamiento, a un sistema digno de salud, al deporte, también que tiene que ver con la recreación, que tiene que ver con la integración, con un montón de factores que hacen a la sociedad. Y eso estamos hablando de la generación de comunidades, a la generación de una sociedad. Y lo que estamos hablando es, en primer lugar, de no generar guetos. Y vuelvo a lo que decía cuando decía a la integración de programas, a no generar grupos de viviendas que sean de un solo programa, sino a la generación de viviendas dispersas que permitan la integración de esa vivienda en determinados barrios, en determinados lugares y que permita donde se van a colocar equipamientos, a la incorporación el presidente Yamandu Orsi hablaba de su rol en Canelones cuando se incorporaron los polideportivos. Estamos hablando de un departamento que incorporó 19 polideportivos en las localidades con mayores vulnerabilidades. Y se está hablando de incorporar dentro del Programa Nacional de Deportes, seguir trabajando con esas localidades y los deportes, y en eso estamos trabajando también desde la Dirección Nacional. Paola, me gustaría retomar el concepto, vos decías, no queremos generar guetos. Y durante muchos años se ha hecho en las administraciones frente amplistas, sobre todo, se han dado realojos de asentamientos o de parte de asentamientos a barrios en formato, digamos, no sé cómo decirle, de casas iguales, de uno al lado del otro. No se termina formando ese tipo de complejos de viviendas, donde los sacás de un asentamiento y los llevás a un barrio, los instalás y los seguís integrando, digamos, alejados del resto. ¿No es una manera de generar gueto? Yo creo que de todo esto hemos todos aprendido un montón de cosas y cuando hablamos de esta acumulación es esta acumulación positiva, ¿no? El poder incorporar de que en todos los procesos uno va acumulando. Me parece clave el acumular siempre con una mirada de
de lo aprendido, no avanzar como desde cero. Pero lo que decís en ese sentido entonces es que sí, que quizás no fueron las mejores decisiones esto de... No soy experta en vivienda, yo soy experta en ordenamiento territorial y esto puedo hablar desde mi formación como arquitecta, que algo de formación en estos temas tengo, pero no soy experta en regularizaciones ni en asentamientos irregulares. Pero lo que sí te puedo asegurar es que siempre lo mejor para la integración es no generar tanto ni para una polaridad ni para la otra, ¿no? Cuando uno habla, decir, bueno, comunidades ni de los más ricos ni de los más pobres, lo mejor siempre es la integración. Para ir cerrando, Paola, Carlos Mendive, que fue uno de los impulsores de la ley de vivienda promovida, ¿no? Que estuvo en la agencia de vivienda, hizo una suerte de revisión del discurrir de la ley y llega a una conclusión de que no solamente se puede usar para revitalizar áreas centrales o intermedias esta ley de vivienda promovida, o sea, orientar la construcción en territorios lugares, sino también para densificar algunas áreas y a su vez impactar en la movilidad, por ejemplo. O sea, que a través de esa densificación vos puedas mejorar la movilidad urbana. ¿Compartís? ¿Van a hacer algo parecido a esto en este quinquenio? No puedo decir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Lo que sí te puedo asegurar es que la política pública asociada a la promoción de la ley de vivienda promovida claramente impacta en la movilidad. En definitiva, la movilidad está asociada a las centralidades y a cómo se mueve las personas y dónde se concentran las personas. Lo que sí es claro es que es una herramienta muy eficiente a los efectos de cuáles son esas centralidades que uno quiere promover y cuáles son las principales áreas de promociones territoriales. Por lo tanto, en un escenario en donde nosotros tenemos arriba de la mesa una agenda metropolitana con corredores metropolitanos, en donde la necesidad de planificar los nuevos territorios asociados a corredores metropolitanos, arriba de la mesa debiera de estar por lo menos la ley de vivienda promovida como herramienta de gestión territorial, por supuesto. Bien, Paola Florio, directora nacional de Ordenamiento Territorial, muchas gracias por No, estos gracias minutos. a ustedes. Vamos a irnos ya mismo, si les parece.